¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Contacto Médico. Es un honor que otra vez estés con nosotros en este día muy especial. Recuerda que este programa es transmitido a través de Chain TV, la televisión del cambio, considerando que es patrocinado por Unionis, una empresa comprometida con el bienestar y la salud de cada uno de sus pacientes que es atendido, ya que te acompaña desde agendarte una cita con los mejores especialistas, así como cotizarte estudios, y si necesitas una atención personalizada en un seguimiento médico hospitalario, con mucho gusto nosotros te podemos ayudar. Bueno, pues el día de hoy estamos de manteles largos, ya que tenemos un invitado muy especial, quien en este momento vamos a presentar, que es el doctor Ricardo Daniel Romero Morelos. Es un médico cirujano egresado de la Universidad de La Salle, especialista en cirugía general, subespecialista en cirugía de trasplantes de hígado y riñón, con formación en cirugía robótica en Memorial Hernán, Estados Unidos, y con experiencia en instituciones como el Hospital Ángeles del Pedregal, Ángeles Acoxpa y Centro Médico ABC. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tratar de informarles lo más que podamos. Claro que sí, pues es muy importante su presencia. En este programa hablamos mucho del tema de la educación, sobre todo el tema de la prevención, y todo lo que ustedes nos traen es sumamente importante para nosotros, doctor, y por eso estamos muy agradecidos que esté en este programa. Muchas gracias. Doctor, antes de iniciar nuestro programa más detallado, yo visualizo que dentro de todo lo que nosotros tenemos como importancia es la salud del paciente. En este momento vamos a enfocarnos un poquito a la parte de su experiencia, que me gustaría que nos explicara, ya que aquí veo que es su especialidad está más enfocada también al trasplante. ¿Nos puede informar, doctor, a qué se refiere esta parte? Claro, con mucho gusto. Yo hice cirugía general en el Hospital Ángeles del Pedregal Ok, y en el Hospital Ángeles del Pedregal tuve experiencia con muchos pacientes que requerían en algún momento un trasplante. ok, El cambio fue radical, ¿no? ok, Ver pacientes que necesitaban algún apoyo para mantenerse vivos, para mantener su respiración, para mantener su sistema neurológico de forma adecuada y que después del trasplante tenían cambios radicales. Entonces, ok, mi objetivo durante ese entrenamiento en cirugía general fue enfocarme después de todo esto hacia hacer trasplante tanto de hígado como de riñones. ok. Y el cambio fue también muy importante porque podíamos ver desde el inicio de un donante, cuando alguien y toda su familia decidía donar los órganos hacia un paciente que lo necesitaba, y posteriormente la evolución de cómo cambiaba toda la dinámica familiar cuando alguien ya había recibido este trasplante y que transmitía todos estos beneficios y conocimientos hacia alrededor de los demás pacientes y su familia. Claro, doctor, me atrevería a preguntarle algo que he escuchado mucho en noticias, incluso hablando del trasplante de hígado, ¿no? En donde entiendo que cuando lamentablemente llegan a tener este padecimiento, casi casi es fulminante. Indican que es muy pocos los que sobreviven a este tipo de padecimiento. Pero ¿qué tan cierto es? Y adicional, ¿qué tan funcional es un trasplante? Claro, con mucho gusto. La principal causa de un trasplante es un paciente que tiene cirrosis hepática, ¿no? Ok, La cirrosis hepática viene de un trasfondo de una enfermedad crónica de muchos años que ha tenido una evolución constante, en la cual claro. se han dado ciertos tratamientos de forma inicial y sin embargo esta enfermedad ha progresado a lo máximo de enfermedad de este hígado. Este hígado Entiendo. ya entra en criterios en los cuales no puede mantener todas las funciones de forma ideal que lo tendría que tener.
Y entonces hay ciertos criterios en los cuales un paciente que tiene cirrosis está con cierta enfermedad que se beneficia de un trasplante. Todo esto está enfocado en guías tanto a nivel mundial como a nivel nacional, con ciertos puntajes en los cuales el riesgo de que fallezca este paciente por la primera cirrosis es mayor que el someterse a un trasplante de hígado, ¿no? Qué interesante porque de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en relación a los pacientes, el miedo en relación a un cáncer de hígado es ya se murió y no hay opciones, pero ahorita nos está dando información muy importante en donde podemos llegar hasta ese nivel de buscar opciones, sobre todo en un tema de trasplante, ¿no? Y en la parte diferencial, cuando se trata de un tema particular, hablando de un hospital privado, es más factible porque pueden haber familiares que puedan donar esa parte, doctor. ¿Eso es viable? En el tema específicamente de tumoraciones hacia el hígado, hay criterios más específicos. Cuando un paciente no tiene cirrosis y tiene una tumoración en el hígado, se debe de considerar de manera inicial resecar un pedazo de este hígado. Cuando hay cierto avance en esta enfermedad de cirrosis o algún cambio en esta fibrosis hepática, es cuando se considera la mejor opción hacia un trasplante. Y estos tumores deben de estar localizados hacia el hígado, tener cierto tamaño y que no estén diseminados en otra opción, ¿no? Claro, doctor, pues la verdad es muy interesante eso que nos está comentando. Le voy a pedir en otro momento que nos pueda poder otra vez visitarnos. Es un tema muy interesante la parte de los trasplantes. Les quiero comentar, querido público, que en mi experiencia de haber trabajado en hospitales privados, en donde convivía con los médicos y basado en un tema de trasplantes, es todo un protocolo, desde hacer una revisión desde meses pues subsecuentes, reunir a todos los comités, o sea, realmente es todo un proceso muy importante para una persona que va a recibir un órgano y el que va a dar, ¿es cierto, doctor? Claro. Todos estos pacientes, lo que nos enfocamos son en dos principios básicos, ¿no? Si bien el paciente que más lo necesita es el que requiere el trasplante, también es demasiado importante el darle la seguridad al que va a donar este órgano, que sea seguro y que tenga la suficiente salud para poder realizar esta cirugía de donación, ¿no? Claro, doctor. Y que, pues bueno, aprovechando este espacio, que, bueno, el tema que vamos a referir ahorita ya lo vamos a manejar a continuación, pero es muy importante la actividad que hace el doctor hablando del tema de trasplantes y que, bueno, aprovechamos para invitar a todas aquellas personas que realmente puedan tener la opción de pensar en su sentir, en que en algún momento que puedan llegar a donar un órgano, pues realmente lo hagan, ¿no? Porque finalmente es una vida más que podemos dar en todo caso, ¿no, doctor? Claro, lo más importante es siempre hacer conscientes a nuestros familiares que en nuestros deseos está en algún momento, si es factible, ser donadores de órganos, porque muchas veces cuando el punto clave hacia tomar esta decisión llega, no tenemos nosotros ya la posibilidad de hacer esa pregunta al paciente, ¿no? Ya tiene ciertos criterios a veces de muerte cerebral, que son los donantes de cadáver, y que quien decide sobre esta donación son todos sus familiares cercanos, y si ellos no tenían este conocimiento, pues obviamente es una decisión más difícil. Si bien ya están perdiendo a su familiar, pues el decidir trascender hacia donar a alguien más se vuelve algo complejo, ¿no? Y siempre el donar en vida es algo muy factible, es algo que es seguro, es algo que no cambia el riesgo de enfermedades con relación a la población en general y que se hacen estudios de gabinete de todas las especialidades para garantizar que este es un donante sano y que no se aumentan estos riesgos con la cirugía. Claro, y pues mi reconocimiento por toda esa labor, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema y queremos hacerle una pregunta. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué estructuras conforman las vías biliares y para qué sirven, doctor? Regresando hacia este punto de la vía biliar, todo viene desarrollado del hígado, ¿no? El hígado produce ciertos conductos muy pequeños que se van uniendo en su forma principal hacia generar un conducto que drena todo el lado derecho del hígado y otro conducto que drena el lado izquierdo del hígado de la bilis que se produce. Estos dos conductos se van uniendo en uno común y posteriormente se agrega el conducto que va hacia la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar que nos ayuda a digerir ciertas
condimentos o ciertos alimentos grasos. Posteriormente hacia eso sigue el trayecto hacia la parte baja, hacia involucrarse o introducirse casi al intestino delgado, y justo antes de introducirse esta segunda porción del duodeno, se agrega un conducto extra que va hacia el páncreas. Prácticamente esto es lo que se conoce como estructuras de la vía biliar, ¿no? Y son las que sirven para comunicar todo el líquido que se produce de bilis, del hígado, que llegue directamente hacia el intestino delgado y nos sirva para digerir ciertos alimentos y a procesar las grasas y que nosotros nos podamos nutrir de forma adecuada. Ok, doctor. ¿Y qué pasa cuando ese proceso se rompe o no estamos comiendo sano? ¿Qué consecuencias podemos tener? Hay ciertos cambios en metabolismo, en temas de, llamémosle hormonas, ¿no? Temas hormonales, temas de mujeres, cambios francos de peso, que esta estructura se puede ir cambiando. La bilis tiene 3 sustancias que forman este líquido, y este líquido debe de estar en una situación líquida que sea fluida, ¿no? Okay. Hay veces que hay ciertas circunstancias que cambian esta composición de líquido y entonces empiezan a ser microcristales, se empiezan a hacer piedras o se empiezan a hacer piedras inclusive muy grandes, ¿no? Todo esto puede estar relacionado desde tema hormonal, es mucho más frecuente en mujeres, todavía más frecuente en mujeres de edad reproductiva, ¿no? Cuando tienen ciertos embarazos, cambios francos de peso, ¿no? También se ha visto relacionado hacia esto. Inclusive últimamente se ha visto relacionado también a ingesta de algunos fármacos que a veces están desarrollados con el fin de bajar de peso. Claro, doctor, y entonces en esa parte que nos está comentando de la vesícula, que en el momento en que se empiezan a generar con las grasas, el tema hormonal en el caso de las mujeres, las piedritas, ¿esas son factibles que se puedan quitar con medicamento o cuál es el proceso que se lleva a cabo? ¿Cuáles son los síntomas una vez que ya se tienen? Claro. Una vez que ya se tienen piedras, se considera que ya está enferma esta vesícula y que ya está generando estas piedras. La bilis es la composición que tiene esta piedra, pero no se forma esta piedra hasta que está estancada en un sitio de esta vía biliar. El único sitio donde se debería de estancar esta bilis o esta sustancia dentro de la vía biliar es la vesícula, es un reservorio, ¿no? Entonces, al estar en este reservorio se sedimenta, se forman estos cristales y ya no es posible deshacerlos, ¿no? Ahí existen muchos charlatanes que al final de cuentas dicen tómate tal jugo, tómate tal medicamento, tómate tal herbolalia, ¿no? Que normalmente casi siempre las venden esos mismos que las recomiendan, ¿no? Claro. Y que pueden traer riesgos graves hacia esta enfermedad, y que inclusive me ha tocado en ciertos casos realizar trasplantes de hígado a pacientes que han tenido tomas de estos sustancias, inclusive herbolaria, a pesar de que digan que es natural, que causa una intoxicación importante hacia el hígado y generan fallas hepáticas fulminantes. Entonces, regresando a la pregunta, no hay nada que las deshaga, ¿no? Una vez que se forman, ya están en la vesícula, y de hecho, los cirujanos, una vez que diagnosticamos piedras en la vesícula, por cómo va su formación de los conductos que les comentaba y hacia la vesícula, es más fácil o es menos complicado el tratar piedras en la vesícula directas a que ya pasen a este conducto una vez que salen de esta vesícula cuando se aprieta, ¿no? Claro, doctor, fíjese que ahorita que me está refiriendo ese escenario de que pueden darte el consejo que con tales líquidos, etcétera, pueden salir. Bueno, en algunas ocasiones escuché algunos comentarios de sí funcionó, pero en otras el escenario es más grave, porque justo la piedrita no es que se vaya a deshacer con el líquido que le pongan al 100%. Puede que sí, pero no al 100%, y origina, entiendo por lo que me explicaron y ahorita lo que está comentando, que si no, por favor, corríjame, es que puede que salga esa piedrita, pero el peor escenario es que se atore en alguna parte del órgano y pues sea fulminante o pueda generar un problema mucho más grave, ¿no, doctor? Sí, causan peores problemas, ¿no? La definición clásica es, el tener piedras en la vesícula es colelitiasis, ¿no? Cuando esta vesícula empieza a dar problemas o da dolor, el dolor típico es dolor debajo de las costillas del lado derecho, que se va hacia la espalda, que se va hacia el hombro, que da náusea, que da distensión abdominal, sobre todo después de comer grasas, ¿no? Eso se llama cólico biliar, siempre y cuando dure menos de 1 hora y se quite por completo. Si este dolor sigue perpetuándose y se da porque se obstruye el conducto por una piedra y la vesícula está llena,
El Sí. cuerpo está intentando hacer un apretón para que se vacíe esa vesícula y al final de cuentas no lo logra. Entonces la vesícula se empieza a inflamar, aumenta su grosor y eso se llama colecistitis. Ok. Inflamación de la vesícula y eso ya requiere un procedimiento quirúrgico. En algunas ocasiones es urgente. Es urgente. Esto puede seguir progresando y aumentando su tamaño y causar algo que se llama hidrocolecisto. También es una complicación de tener piedras en la vesícula y esto se puede llenar de pus y generar piocolecisto. Son situaciones graves en las cuales hay que drenar esa vesícula de forma prácticamente inmediata, ¿no? Ok. Diferente a que si las piedras ya no están solo en la vesícula, sino en la vía biliar. Ahí ya se llama coledocolitiasis. Este conducto se llama colédoco. Y entonces ahí lo que pasa es que el paciente se pone amarillo, ¿no? En el término médico se llama ictericia. La bilis es lo que le da color a la popó cuando llega hacia el intestino. Entonces, al no pasar este conducto con bilis, la popó se hace muy clara, ¿no? Se llama acolia. Y la pipí se hace de color muy oscuro, como si fuera Coca-Cola. Eso se llama coluria, ¿no? Y así como toda la coloración se pone de pigmento en todo el cuerpo, estos pigmentos de bilirrubina, cuando está obstruido este conducto, igual si se infecta, esa infección puede ir a todos lados. Y eso se llama colangitis. Son situaciones que ya son de mucho más riesgo, de mucha más complejidad y mucho más gravedad. Igualmente, si el conducto se obstruye a nivel de donde sale el conducto del páncreas, pueden dar pancreatitis, ¿no? Entonces son situaciones sumamente complejas, mucho más difíciles de tratar y mucho más graves, ¿no? Claro, doctor, sí, claro, esto que nos está indicando que justo ha llegado a suceder con pacientes que llegan de plano graves porque previo les indicaron que tenían ya piedritas, no hicieron caso tal vez o no sabían, pero el escenario es la urgencia, de la urgencia hasta terapia intensiva, ¿no, doctor? Entonces, ¿cuál es la recomendación, querido público, queridos televidentes? Es que pues se hagan su chequeo, ¿no? Claro. Nos está indicando el doctor en ese momento de qué lado es donde les puede doler y en ese momento pues hay que ir con su médico de cabecera. El médico les indicará algunos estudios, doctor, donde se pueda detectar. ¿Qué estudios son? Lo ideal es empezar con un ultrasonido de hígado y de vía biliar, Ah, ¿no? ok. O sea, todos los pacientes que tengan alguna sintomatología después de comer algo de grasas, lo ideal es hacer ese ultrasonido, ¿no? Y sobre todo si el dolor se va más hacia el lado derecho, si da náusea, si da vómito, ¿no? Si el dolor se va hacia la espalda, se va hacia el hombro, hay que hacer ese ultrasonido. Lo más frecuente que dé dolor esta vesícula son piedras en la vesícula, se identifica con un ultrasonido. Hay otras enfermedades que también pueden dar este tipo de dolor, por ejemplo, lodo biliar. Es lo que precede a generar estas piedras. Y igual el líquido, en vez de estar en una formación líquida, se empieza a hacer más grumoso, genera cierta resistencia y eso hace que la vesícula cueste trabajo de vaciarse por completo, ¿no? Ese lodo biliar también se ve con un ultrasonido, pero tiene que hacerlo alguien que sea entrenado específicamente, porque a veces algunos ultrasonidos no se visualiza y eso no quiere decir que no se tenga. Vaya, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Si alguna vez les detectaron lodo biliar o piedras en la vesícula, por un ultrasonido que sea confiable, y en el segundo ultrasonido no se ven, entonces, lo más probable es que ese segundo ultrasonido está erróneo y no es que se hayan desaparecido. Yo les diría, hagan un tercer ultrasonido y ahí veamos con alguien confiable qué es lo que está pasando. Para corroborar, ¿no? Para corroborar. Y una vez que hay piedras en la vesícula, pues no dejar pasar estas cosas y no llegar a tener ninguna complicación de estas propias. La indicación y la enfermedad están una vez que ya hay piedras o lodo en la misma vesícula y eso requiere cirugía. Una cirugía programada que se puede hacer con todo en orden, ¿no? Con todas las precauciones de forma adecuada y tratar de evitar todas las complicaciones que se pueden tener. Y no es necesario ni siquiera llegar a un cuadro de dolor. El ya tener cuadros de dolor repetitivos hace que el procedimiento quirúrgico sea cada vez más complejo y que haya muchos más riesgos de generar alguna otra enfermedad. Como lo que nos estaba explicando. Doctor, y una vez que ya es detectado y que tiene que hacerse un procedimiento, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Es abierto, laparoscopía? ¿Cómo es? ¿Qué tan doloroso? ¿Cuánto tiempo para su recuperación? ¿Y qué sigue?
Actualmente ya hay 3 métodos francos con los cuales se puede hacer esta cirugía, ¿no? Ok. Hace unos años solo existía la cirugía abierta. Ok. Ahora prácticamente para cirugías de vesícula es el último eslabón, ¿no? Es lo Ok. último que se deja. Antes de esto se prefieren cirugías de mínima invasión. Estos dos tipos de cirugía de mínima invasión, una es la laparoscopía, es el más frecuente que se hace. Son pinzas muy largas que al final de cuentas solo giran, abren y cierran y que hacen una buena disección y se mete o se introduce una cámara por uno de los orificios que se hace en el abdomen y se puede ver en una pantalla grande con alta definición todas las estructuras que se van a manipular. ¿Sale? Ok. El segundo método que se utiliza también para este tipo de procedimientos es cirugía robótica. Ok. Tiene los mismos principios, poner un gas en el abdomen, inflar el abdomen, colocar un trocar, un sitio de acceso que nos comunique lo de afuera hacia adentro del abdomen y poner pinzas igual muy largas. La única diferencia es que los movimientos de estas pinzas son articulados y pueden seguir los movimientos de la mano, los movimientos de los nudillos e inclusive los movimientos hasta de los mismos dedos. Esto quiere decir que en vez de que con la laparoscopía nada más sea todo recto y todo hacia abrir y cerrar, con cirugía robótica a veces uno está haciendo ciertas articulaciones que son imposibles de hacer con cirugía laparoscópica. Más precisas, ¿no? Sí, son más precisas, tienes un mejor control y disminución del temblor del cirujano, ¿no? Ok. Y todos estos beneficios inclusive pueden transmitirse hacia el paciente, menos tasas de sangrado, menos tasas de conversión a cirugía abierta, menos dolor posoperatorio, pero estos cambios son después de cirugías de más de 3 horas. Ok. Cirugías complejas, cirugías en donde la disminución de el cambio de una estructura con otra son mínimas, por tantos cuadros de dolor, ¿no? Ok. Cuadros muy inflamados son los que se ven beneficiados de cirugía robótica. Antes de esto, prácticamente los beneficios son los mismos hacia las dos, tanto cirugía laparoscópica como cirugía robótica, y los dolores son prácticamente los mismos, a menos que sean ya cirugías de más de 3 horas. Claro. La evolución va siendo prácticamente al día siguiente o a las pocas horas empezar a comer. Líquidos, después de eso dieta blanda, al día siguiente irse de alta, empezarse a mover prácticamente a las horas del procedimiento quirúrgico. En algunas ocasiones estas cirugías también se pueden hacer de forma ambulatoria, ¿no? En lo personal, a mí me gusta más dejar a los pacientes que se valoren esas primeras 24 horas en cuanto a dolor, náusea, incomodidad y que se vayan para no regresar a casa. Claro, doctor, y una vez que ya se hicieron el procedimiento, ¿qué tan complicado o factible es posterior dentro de su proceso si no sigue una dieta? ¿Qué consecuencias pueden haber porque ya no tienen la vesícula, que es la que estaba guardando las piedritas de primer inicio? Supongo que si no siguen teniendo ese protocolo de los alimentos, las grasas, etcétera, se vuelven a formar esas piedritas. Ahora, ¿hacia dónde se van? Ya no se forman porque donde se formaba era donde estaba estancada esta bilis. Prácticamente al quitar la vesícula se reduce el 99% de generar piedras en la vía biliar principal. Son escasas las enfermedades que generan piedras en esa vía biliar y normalmente se dan a edades muy tempranas. Eso quiere decir que si tenemos pacientes que desde los 15 años ya tienen la vesícula llena de piedras, tal vez no es tanto el problema su vesícula, sino que en algún momento puedan tener problemas también de la vía biliar, ¿no? Pero normalmente el 99% de las pacientes que conocemos o que diagnosticamos piedras en la vesícula son una edad más avanzada, en edades que está bien identificado que es por la piedra en la vesícula, ¿no? Y entonces al quitar esa vesícula se reducen los riesgos de generar nuevamente piedras. El paciente puede comer prácticamente normal, ¿no? Los primeros días tal vez no, y se da una dieta baja en grasas, baja en alimentos que tengan estos estimulantes que hacen que se apriete la vesícula, pero la idea es que a los 15 días el paciente pueda hacer su dieta normal, pueda comer lo mismo que comía antes de tener la cirugía de la vesícula, inclusive más cosas, porque muchas veces cuando se decide operar un paciente ya lleva 10, 15 días, un mes, un año, poder comer, evitando comer grasas, porque ya sabe que le duele, porque ya sabe que va a generar molestias, porque quiere evitar alguna complicación. Doctor, y entonces, ¿qué pasa cuando de repente hay detección en cuanto al hígado o el riñón? No recuerdo, perdóname, en donde también hay piedritas. ¿Esas de dónde se generan entonces? Se generan propiamente en la vía biliar.
Ok, ¿no? Es un cambio en la sustancia que genera esta ok, bilis y entonces hace que se puedan generar estas piedras dentro de la misma vía biliar o dentro del mismo hígado, ok. ¿no? Pero lo más frecuente es que se generen en la vesícula, ¿no? Ah, ok. Y lo único que hace tu cuerpo después de una cirugía de vesícula es adaptar estas estructuras para que sea factible el que tú puedas seguir comiendo todas estas, pues estos alimentos o estos contenidos de grasa. Claro, doctor. Es bien importante en ese momento, queridos televidentes, esto que nos está indicando el doctor es, para empezar, pues no deberíamos de tener ese padecimiento, ¿no? Es muy importante la alimentación, como nos comentaba. Independientemente de seguido a se tiene, pues que te atiendas con tu médico porque hay opciones que ahorita nos estaba comentando que no es una cirugía abierta. Hay dos tipos adicionales de cirugías que pueden ser muy controladas y una muy pronta recuperación que te pueden ayudar a que no llegues al otro nivel que puede ser mucho más grave, que la piedrita se salga de la vesícula, se atore en algún otro conducto y sea todo el escenario que nos está diciendo muy drástico, ¿no? Que ya es mucho más grave. Entonces, importante que tomes en consideración que sigue y que puedes obtener con una mejora, ¿no? Como nos está comentando el doctor Ricardo. Doctor, entonces, si nosotros visualizamos el tema de los órganos, en donde se pueden generar las piedras, y ahorita hablábamos del hígado, que también pudieran ser ahí, ¿también en el riñón se llegan a formar piedritas? Se llegan a ¿Lodo? formar, pero ahí es un tema distinto. Ok, ¿No? Ahí la enfermedad es por otras situaciones, las ok, piedras son de otro tipo de composición, ¿no? ok. Ahí sí se prefiere dar a veces de inicio, depende del tamaño, ciertos medicamentos para que el mismo paciente las orine, Ah, ¿no? ok, Hay ok. ciertos tamaños en los que es poco probable que las puedan orinar y entonces pues se tiene que hacer algún procedimiento para quitar esas piedras, ¿no? Esos procedimientos o esos padecimientos normalmente los ve o el urólogo, que es el Ok. especialista de la parte de cirugía hacia este rubro, e inclusive algunas veces las ve también el nefrólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también vienen de problemas intrínsecos del mismo riñón y que están generando estas piedras o que traen un problema metabólico de fondo y no es nada más hacia el mismo tracto urinario. Claro, ahorita como usted lo está comentando, doctor, entonces yo puedo pensar en mi experiencia que he escuchado, he visto, esos casos que nos comentaba hace rato de que de repente te llegan a decir, oye, tómate este medicamento o tómate este suplemento y las piedritas se pueden destruir o salen, pero no van relacionadas con la vesícula. O sea, sí existe eso, por lo que ahorita nos acaba de comentar, para el tema del riñón y De ya, riñón. y ya tiene que ser como estudiado, ¿no? Pero definitivamente para la vesícula no hay nada No. que podamos hacer. Escuchan muy bien, es muy importante por favor que lo escuchemos porque es un experto nos los está comentando, su experiencia, todo lo que los estudios que se tienen y las vivencias es hay unas partes del órgano en donde sí podemos tener piedritas y nuestro especialista nos puede ayudar a darle un seguimiento y se pueden quitar de una u otra manera que no necesariamente es cirugía, pero específicamente hoy que estamos hablando del tema de la vesícula, no existe nada que te las pueda quitar. Finalmente ya el objetivo principal es no tenerlas, ¿no? Pero si las tenemos es cirugía. Y los tipos de cirugía, la abierta, que hoy ya no es tan recomendable porque la recuperación tarda, lo que nos dijo fue laparoscopía o robótica. Entonces, por favor, esto es importante para todos. No cualquier medicamento, no lo que te tomes te va a ayudar en tu vesícula. Lo que sí te va a ayudar es que te prevengas y te hagas estudios. ¿Verdad, doctor? También es importante el saber que no nada más se quitan las piedras cuando se hace la cirugía de la vesícula. Ok, sí, Se doctor. quita la vesícula completa. Ok, ¿Por qué? Porque el factor de riesgo para generar estas piedras es la bilis estancada. sí. Y eso se genera en la vesícula. Hace muchos años lo que se hacía era abrir al paciente con cirugía abierta, Ok. abrir la vesícula, sacar estas piedras, cerrar la vesícula, cerrar al paciente y después de algún tiempo volvían a generar estas piedras. Así fue Claro. como nosotros aprendimos, después de muchos años, De que lo que se experiencia, tenía que claro. quitar era realmente toda la vesícula, ¿no? Ok. Entonces, la cirugía que es la ideal es quitar la vesícula para evitar este tipo de problemas. Claro, doctor. Y
¿qué pasa una vez que ya no tenemos la vesícula, que nos decía que podemos tener una mejor calidad de vida, hablando específicamente de que ya no se genera ni el dolor, pero en otro tipo de órganos, tenía o tiene alguna funcionalidad tener la vesícula y cuando no se quita puede haber un riesgo adicional dentro del organismo? No, teniendo Ok. una cirugía adecuada y una cirugía exitosa no hay ningún problema. La vesícula se llena de forma retrógrada. Toda esta bilis que venía de los conductos Ajá. del lado derecho y común, hay un esfínter justo antes de llegar al intestino que evita que todo lo del intestino regrese e Ok. infecte toda esta vía biliar. Y entonces esa bilis llega de forma retrógrada por este conducto y se infla la vesícula. Al Ok. nosotros quitarla, ponemos unos clips, unas grapas en este conducto, se cierra y entonces lo que pasa es que este conducto se va a ensanchar. Se hace un Ok. poco más amplio para que de esta forma compense la cantidad de bilis que debe de producir o de pasar hacia este intestino y que se pueda degradar todas las grasas de forma adecuada. Obviamente, si Claro. vamos y nos comemos 20 tacos Sí, es lo de que le iba a pastor, comentar. ¿no? O Siguiente cosas pregunta. fritas, Claro. a todos nos va a dar diarrea, ¿no? Sí. Tengamos o no tengamos vesícula, ¿no? Tengo un Ok. paciente que ahora viene a mi mente que me decía, doctor, es que a mí me quitaron la vesícula y cuando me como 20 gorditas de requesón me da diarrea. Le digo, pues sí, pero si yo también me como 20 gorditas de requesón me va a dar diarrea también, Claro, ¿no? claro. Entonces la idea es tener una alimentación sana, pero no hay ninguna contraindicación en que se pueda tomar una vida normal después de una cirugía de vesícula. Claro, doctor, muy importante todo lo que nos está comentando. Por favor, ahí anótenlo en relación a que pues estamos teniendo una educación en la parte de nuestra salud. ¿Dónde lo encontramos, doctor Ricardo? Estoy prácticamente todo Grupo Ángeles, Ángeles del Pedregal, Ángeles Lindavista, Ángeles Acoxpa, también ABC y Médica Sur. Mis redes sociales son ricard.doc.romero en Instagram y prácticamente en internet, si ustedes googlean Ricardo Romero Morelos, cirujano, pueden encontrarme en cualquier punto. Pues bien, doctor, estamos muy agradecidos que el día de hoy esté con nosotros, con todo ese conocimiento. A ustedes, televidentes, amigos, amigas, si tienen alguna pregunta adicional que quieran hacerle al doctor, con mucho gusto, están nuestras redes, Unión y Salud. Te estamos pasando los números telefónicos y también recuerda que mediante nosotros también te podemos agendar la cita, llegar al doctor, aperturarte un espacio. Lo más importante es que no tengas limitantes para poder conseguir esa cita que estás buscando si en este momento nos estás viendo. Doctor, pues muchas gracias. Nos le esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Contacto Médico y por supuesto que vamos a volver a invitar al doctor porque quedó pendiente todo lo relacionado con el tema de trasplantes, que también es un experto por toda la experiencia que trae. Bueno, pues nos vemos. Hasta pronto.